Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy, por sacar un poquito de su tiempo para estar esta tarde con nosotros. Yo soy Marcela Bejarano, estoy encargada del programa Colombia nos une y bueno, a partir de este año vamos a estar con ustedes generando actividades, generando proyectos que nos acerquen a la comunidad y que de alguna forma puedan aportarles y beneficiarlos en este paso que ustedes han dado como migrantes. Estamos muy contentos de hoy poder estar con ustedes. Los invitamos a que nos acompañen en todas las redes de Colombia nos une. Tenemos la red de Facebook, tenemos Instagram. Ahí también estamos haciendo muchísimas actividades en las que ustedes pueden participar, de muchas ofertas de servicio de las que ustedes se pueden enterar. Precisamente hace 2 días tuvimos una feria de servicio que habló un poco del tema de Colpensiones, el Fondo del Ahorro. Hay muchas becas de ICETEX a las que ustedes pueden acceder. Así que, bueno, los invito a que nos sigan. Cualquier información que ustedes necesiten en el consulado estamos abiertos con el tema de Colombia nos une, con todos los temas que tienen que ver pues, con nosotros directamente. Así que, bueno, en este momento quiero primero agradecer al cónsul que también nos está acompañando hoy en esta reunión y pues además a nuestra querida invitada especial que hoy nos acompaña a hablarnos de este tema, migración positiva, para el acompañamiento en previsión funeraria y proceso de repatriación de colombianos. Este es un tema que nos aqueja muchísimo y sobre todo en este momento que estamos viviendo una crisis de salud pues bastante fuerte. Le doy la bienvenida entonces a Luz Helena, contadora de profesión, pero una comercial empírica con 22 años de experiencia, 12 de los cuales se ha dedicado a los servicios de previsión funeraria y bueno, estamos muy agradecidos con su compañía y con Luz por acompañarnos en este momento para darnos una guía en este tema. Querida Luz, bienvenida. Muy buenas tardes, Marcela. Buenas tardes al cónsul, que parece que se conectó, pero por allí no lo vemos. Y a todos los que nos acompañan esta tarde, muchas gracias por el tiempo que de verdad dedican a estos temas que realmente son importantes para todos y que de alguna manera en algún momento pues vamos a necesitar saber. Como dijo Marcela, mi nombre es Luz Helena Trejos, soy la gerente general de Asispro, Asistencia y Protección Funeraria en Panamá. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles un poco de todo ese conocimiento que he adquirido en estos 12 años de experiencia en la previsión funeraria y el tiempo pues, que llevamos también en Panamá con el tema de la previsión de los servicios funerarios y la repatriación. Muchísimas gracias, Luz. Si quieres, deja de compartir pantalla para que te veamos un poquito más grande y podemos empezar. Bueno, hoy estamos hablando de migración positiva. Luz, cuéntanos un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de migración positiva. Bueno, realmente migrar, emigrar, inmigrante, son palabras pues que se relacionan una con la otra, ¿cierto? Digamos, emigrar como mejor lo catalogan los diccionarios, que es cuando salgo de mi país de origen y me voy a otro país, que es realmente lo que muchos colombianos y muchos latinos hemos hecho en algún momento, ¿sí? Buscar una posibilidad de trabajo, una posibilidad laboral, porque de pronto estaba desengañado, porque quiere cambiar de vida, por muchas cosas, o simplemente porque quiere tener una mejor calidad de vida, una mejor calidad económica. A veces no es solamente la parte económica, sino también la parte emocional, ¿sí? Entonces esas personas deciden irse del país y buscar otras oportunidades. La cuestión está en que no es solo que yo diga voy a emigrar de mi país para buscar una nueva oportunidad, sino que tengo que ser consciente de a qué país voy a emigrar, cuál es la cultura de ese país, económicamente cómo se mueve el país, socialmente cuáles son sus costumbres, cuál es su cultura, para de alguna manera, digamos que poder llegar allí con algún conocimiento, ¿sí? Y eso en ocasiones choca cuando yo realmente no he investigado esa cultura o no he investigado esas costumbres que hay en ese país.
Y adicionalmente, el tema de como persona o como familia, si voy a migrar con mi familia, la parte educativa de ese país, como es la parte de salud, la parte laboral, las leyes que hay, cómo puedo desarrollarme en el país en mi parte laboral y cómo puedo, si voy a emigrar con mi familia, aterrizar a mi familia de una manera legal y no solo legal, ¿sí? Cultural, como se los decía. Y no dejando atrás el tema de previsión que yo debo tener, así como en mi país yo tenía salud, pensión, riesgos, el seguro de salud, el seguro de vida, en fin, y pagaba mi servicio funerario. Parece que cuando emigramos se nos olvida que eso también debemos de tenerlo en cuenta, que eso es muy importante porque aunque esa no es la razón, o aunque eso no es lo que yo pienso en el momento que emigro de mi país, hey, algo me va a suceder, pero pues existe la posibilidad de que en mi país o en el otro donde estoy, pues pueda ocurrirnos algo, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo, más que una migración positiva, la llamaría una migración responsable, ¿sí? Que aparte de que yo en mi país me garantizo ciertos servicios o ciertas cosas, en el país donde voy a emigrar me garantice a mí y a mi familia lo mismo. Muchísimas gracias, Luz. Así es, tienes toda la razón. Se me olvidó decirles a nuestros asistentes, vamos a hacer al final un espacio para las preguntas, así que si tienen algunas preguntas las pueden ir escribiendo en el chat para que ya después yo las pueda ir leyendo y se las pueda ir pasando a Luz Helena o en este caso al cónsul Mario Javier Pacheco que nos está acompañando también en esta tarde. Bueno, Luz, cuéntame una cosa, ¿cuáles son los principales beneficios que tiene tener un plan funerario con repatriación? Mira, tener un plan funerario nos va a dar la tranquilidad de que si soy yo la que emigré sola de mi país, le voy a, digamos que a quitar un dolor de cabeza a mi familia, ¿sí? Y un dolor de cabeza económico. Normalmente cuando migramos buscamos una mejor posición económica, ¿sí? Buscamos ser proveedores de nuestras familias en Colombia, ¿sí? Si buscamos hacer eso, pues no tiene concordancia de que el día que yo fallezca mi familia tenga que vender cualquier cantidad de cosas, propiedades o buscar préstamos para llevar mi cuerpo a mi país simplemente para darme el último adiós, ¿sí? Que es algo que realmente culturalmente el colombiano busca, ¿sí? El colombiano busca, así sea que tenga que traerlo de Europa, que tenga que traerlo donde sea, traer a su familiar a su país de origen para verlo por última vez. Y eso tiene un poquitico más de fondo, Marcela, porque el cerebro lo que no ve con sus ojos a veces no lo asimila, ¿sí? Entonces puede que tú estés acá y a ti te digan, murió Pepito, y es un familiar o es un amigo tuyo muy allegado, y tú digas, y te da tristeza en el momento, ¿sí? Pero tu subconsciente no asimila que eso sucedió. Y realmente en algún momento que tú vuelvas al país o vuelvas a lo mejor por donde estaba esa persona, no vas a creer que realmente esa persona falleció, ¿sí? Entonces, eso dentro de muchas cosas es bueno para llevar un duelo de una manera más sana, porque vi a mi familiar y asimilé de que la persona falleció. Entonces, es lo que muchas familias hacen y es por eso que invitamos a todas las personas que nos escuchan y a ellos a que multipliquen esto con sus amigos, familiares, de lo importante que es realmente tener un servicio de previsión funeraria y repatriación. Y no solo de repatriación, hay personas que ya están radicadas en un país X, digamos en Panamá, y dicen, no, yo ya tengo a mi familia acá, yo tengo a mi esposa, a mis hijos, y si algo me ocurre, pues va a pasar acá, que lo hagan acá. Pues para eso está la previsión funeraria, ¿sí? Y hay empresas que nos dedicamos a este tipo de negocio, porque realmente aunque nosotros lo vemos como un trabajo social, porque es la forma de yo concientizar
a esa familia o a esa persona de lo importante que es tener este servicio y para que su familiar no vaya a tener que buscar hacer colectas como en muchas ocasiones vemos en las redes sociales, falleció nuestro compatriota de tal ciudad, y en muchas otras nacionalidades vemos cómo empiezan a recoger, la cuenta es esta, y da tristeza porque realmente si esto se paga como un plan, son montos económicos, ¿sí? Que normalmente una persona que tenga un trabajo en Panamá puede pagar un servicio de estos. Mientras que cuando esto sucede y yo no estoy preparado para esto, los montos realmente no son tan asequibles. Entonces es allí donde las familias se desesperan y buscan de qué manera, dónde puedo llegar a que me ayuden, cómo hago para enterrar a mi familiar, me lo quiero llevar. Y realmente no es tan sencillo. No es Eso te tan iba a sencillo. preguntar, Luz. ¿Cuáles son entonces, por ejemplo, los requisitos específicos que uno necesita? Por ejemplo, si quisiera hacer una repatriación y más o menos cuántos son los costos cuando tú no tienes este seguro, alrededor de qué monto estamos hablando. Mira, Marcela, eso tiene un poquitico más de fondo, porque depende de la posición de la persona. Me explico. Si Luz Helena Trejos está sola en Panamá y a Luz Helena Trejos le pasa algo en Panamá, vamos a tener un problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy sola y digamos que en ese momento no hay quien reconozca el cuerpo de Luz Helena Trejos, no hay quien se apersone de ese servicio, ¿sí? Entonces, en teoría las familias dicen, me toca viajar, tengo que ir a Panamá a reconocer el cuerpo de mi familiar porque no hay quien lo haga, ¿sí? Porque en estos casos solo puede apersonarse papá, mamá, esposo, o si no hay ninguno de esos tres, pues entrarían los hermanos bueno, también los hijos mayores de edad, entrarían los hermanos a poder hacer algún trámite, ¿sí? Con el familiar. Entonces, primero, depende del tipo de fallecimiento de la persona. Segundo, depende de si la persona estaba sola en Panamá o tenía un familiar que pueda hacerse cargo de estos requisitos. Tercero, y que en compañía del consulado, en algunos momentos, digamos que hemos apoyado y nos hemos colaborado cuando hemos tenido algunos casos de colombianos que fallecen en Panamá, porque eso hacemos, evitar que las familias realicen muchos más gastos de los que normalmente deberían de realizar. Evitamos que viajen. Entonces las empresas como Asispro nos encargamos de hacer todo el procedimiento. ¿Qué hace la familia en el otro país? Nos envía una autorización eh, a través del consulado que realmente lo que hace es que faculta al consulado para que ellos puedan de alguna manera reconocer el cuerpo, ¿sí? Entonces, el consulado funciona como una registraduría donde tienen los datos y si es necesario pedir huellas. El consulado nos ha apoyado muchísimo y de esa manera, si ellos, a través de ellos se hace el trámite, pues las empresas como nosotros podemos realizar el servicio sin necesidad de que ese familiar viaje. En el tema de los costos, varía muchísimo porque pues sabemos que Colombia es grande y que los vuelos a ciertas ciudades pueden ser un poco más costosos que otras, ¿sí? Entonces, sin embargo, más o menos oscila entre 3.000 y 4.000 dólares un servicio de repatriación. En tiempos de pandemia, inclusive se han vuelto más onerosos esos servicios por el tema de que inclusive muchos aviones no quieren, muchas aerolíneas no quieren llevar este tipo de cuerpos, ¿sí? Obviamente COVID sí no se repatria, pero normalmente ellos acceden a realizar este tipo de servicios.
Muchísimas gracias, Luz. No sé si alguien que esté dentro de nuestra charla hoy quiere hacer alguna pregunta específica, la pueden ir poniendo en el chat. Igual también hay algo muy importante, aprovechando que tenemos al cónsul con nosotros, y hay un punto importante que también tenemos que hablar hoy, es hasta dónde el consulado puede apoyar esta gestión y hasta dónde el consulado tiene permiso de acompañar, sí, digamos, este proceso que se presenta con el tema funerario. Cónsul, esta pregunta va para usted. No lo oigo, cónsul, espérese, le pongo... Ya. ¿No? Muchas gracias Marcela. Bienvenido, cónsul, no había podido saludar, me imagino que andaba ocupado, así que bienvenido a esta charla y gracias por acompañarnos también. Bueno, me encanta estar por acá en esta charla de Colombia nos une. Marcela, muy amable como multiplicadora, me alegra mucho que se estén extendiendo este tipo de servicios hacia la comunidad de esta manera. Bienvenida también Luz Helena, quien la he escuchado con una muy buena charla, muy necesaria además, y de mucho interés para los colombianos que estamos viviendo en Panamá, porque estos tipos de temas, como la muerte, son supremamente complicados, no se tocan sino cuando realmente nos llega a la puerta el problema de un ser querido que fallece, por ejemplo, y es cuando nos encontramos con el inconveniente de los costos, de las dificultades del no saber a quién acudir. Y entonces allí pues hemos estado en el consulado muy atentos a atender este tipo de cosas. Hola, no se escucha muy bien la pregunta. Si quieren nos pueden escribir en el chat para que por si acaso tienen algún problema con la conexión. Gracias. Perfecto. Estaba continuando con esto, pero no sé si quieres que esperemos un poco más. Este es un tema súper importante. Claro, el consulado tiene que ver en relación con que autorizamos a las personas, a los familiares, para reclamar de las morgues los cuerpos de los fallecidos mediante un proceso de identificación que puede ser la dactilar, si es que tenemos las huellas de la persona fallecida, y mediante el proceso de identificación de acuerdo a los documentos que tenemos aquí de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tales como tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía o el pasaporte. Estamos en continuo apoyo con el Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses de Panamá, que es la entidad fusionada, pues, para que en donde se escribieron los servicios de criminalística, que son los que tienen el cuidado de las morgues por parte de los fiscales, que son quienes entregan los cuerpos. Hay muchas cosas que aprender en este tipo de cosas, en este tipo de asuntos, de eventos. Por ejemplo, es bastante difícil reclamar un cuerpo en Panamá por las labores de identificación del mismo. La resolución 079-09 del 2009 pues establece algunos mecanismos para la entrega de los cuerpos. Entre esos, los únicos que tienen derecho de reclamar son los familiares de primer grado de consanguinidad, y eso la gente no lo sabe. Estamos en este momento en un mundo bastante liberado donde las parejas viven sin formalizar su unión. Entonces no se casan. Pero resulta que esto tiene problemas fuertes en el momento de la entrega de un cadáver, si es del cadáver de la pareja. Porque solamente, y de acuerdo con la ley panameña, se entrega, como les decía, a los familiares en primer grado de consanguinidad, que como bien lo decía hace un momento Luz Helena, son el padre, la madre, los hijos y los hermanos, primer grado de consanguinidad. La esposa, si quiere reclamar el cuerpo, tiene que presentar el certificado de matrimonio. Si no lo tiene, no es tenida en cuenta, para nada. Como decía Luz Helena, en caso de que no pase nada de esto, entonces, una vez identificado el cuerpo, en eso apoyamos nosotros aquí a las morgues y al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entonces la persona reconocida como familiar y que nosotros certificamos que es verdaderamente su familiar mediante la contrastación de los certificados de nacimiento del fallecido y de la madre,
o del fallecido y del hermano con un registro de nacimiento en donde aparezcan los padres de los dos. Entonces, procedemos a la autorización y a esa persona, si no está en Panamá, procede a elaborar un poder y ese poder llega hasta el consulado, nosotros lo validamos y se lo entregamos a la funeraria que tiene a su cargo el proceso. Es muy importante aclarar que el consulado ha apoyado varias repatriaciones por el lado de Luz Helena, pero valga la oportunidad para decir que no es la única funeraria. Nosotros apoyamos a todas las funerarias que lleguen acá con sus fallecidos o la solicitud de los cuerpos, así que no existe ningún tipo de exclusividad en este caso. Me parece muy importante que Colombia nos une preguntándole en este momento, invitando a Luz Helena, pero también es muy importante aclarar que no es la única funeraria, ¿no? Sino que el consulado, en este caso, no tiene ninguna clase de exclusividad, que cualquier funeraria o cualquier persona puede optar por la funeraria que considere más accesible, por el precio, por sus afectos, por sus conocidos, por recomendaciones, por lo que sea. Y bueno, no, hay muchos aspectos que son muy difíciles en estos casos. En estos tiempos de pandemia, por ejemplo, Marcela, se nos presentó hace más o menos 8 días, recuerdan todos, el caso de la pareja que venía en la moto y se estrelló contra un articulado, creo que del servicio público, y fallecieron los 2 colombianos. O no recuerdo si la niña era colombiana, por lo menos el muchacho sí. La mamá del muchacho llegó a Panamá, pero como era tiempo de pandemia y ella no era residente, entonces inevitablemente la obligaron, imagínense ustedes en esta tragedia, a irse para el Hotel Las Américas y pues muy doloroso la situación. Afortunadamente desde allí logró emitir el poder, se le aceptó el poder y se logró hacer, mientras ella estaba recluida con todo el dolor del alma, pero se lograron hacer todas estas diligencias. En relación con Luz, lo que sí tengo que decir es que su funeraria ha obrado siempre dentro de la normatividad, dentro de la ley, y sus servicios han sido muy aceptables. Así que eso sí lo tengo que decir, igual que otras funerarias, claro. Y hay un punto importante de algo que quería consultarle, cónsul, y es necesario, por ejemplo, que los familiares viajen desde Colombia a Panamá. Eso es algo que estamos hablando con Luz. ¿Qué tan necesario es eso? ¿Cómo se maneja en ese caso? Creo que yo estuve oyendo de algún caso en donde eso no se hizo. ¿Cómo se maneja en esta situación cuando los familiares no viajan? Siempre, lo mejor, siempre, es que tengamos un familiar en primer grado de consanguinidad en Panamá para que reclame el cadáver, porque de otra forma necesitamos acudir a otros mecanismos para el reconocimiento del cuerpo. Muchos de estos cadáveres, o la gran mayoría, mueren con sus documentos de identificación en su bolsillo o en casas, o son conocidos de muchas personas, pero hay casos en que definitivamente la persona muere y no saben quién es, entonces se deduce, los familiares, porque les dicen es un amigo, les dicen, mire, su hermano o su hijo murió y se encuentra el cuerpo en la morgue de tal, pero no se sabe quién es ese muchacho. Entonces, en ese caso es bastante espinoso el proceso. Lo primero que tenemos que hacer es enviar a alguien para que le tome la decadactilar al fallecido. Muchas veces son cuerpos en bastante descomposición y las personas tienen que llegar hasta allá para tomar esas huellas. Esas huellas nosotros las enviamos a la registraduría en Bogotá, en donde las verifican con los millones de huellas que tenemos y nos dicen a quién le corresponde. Y si le corresponden a la persona fallecida, al cuerpo que se encuentra en la morgue, entonces en ese momento queda plenamente identificado por un convenio que nosotros tenemos sin firmar todavía, pero que ha sido tácito con las fiscalías, y ya sabemos que el cuerpo es de ese señor, y en ese momento los familiares pueden optar por dar los poderes necesarios para la repatriación y la contratación de la morgue, de la funeraria respectiva. Esa es la forma. Tenemos muchos inconvenientes cuando la persona no se encuentra, como les digo, en Panamá. Entonces, siempre lo mejor es que estén acá.
aunque no es que sea absolutamente imprescindible, pero la demora sí va a ser bastante mayor. Y recordemos una cosa, que aquí, pasado un tiempo, cuando el cadáver no es reclamado, entonces se procede a un entierro de solemnidad, como lo dicen acá, que es una sepultura en fosa común, o entregar el cadáver al estudio en una universidad, en una facultad de medicina. Ya en ese momento, pues ya nadie va a saber nada, solamente las autoridades son las que deciden si le hacen el entierro de solemnidad o entregan el cuerpo pues a la Facultad de Medicina, pero una vez realizado el trámite, que se puede demorar un rato, nadie más puede optar por reclamar su cadáver, nadie más puede decir en cuál fosa común está, nada, aquí son herméticos en ese sentido. Yo quisiera acotarle un poquito al cónsul, y el cónsul hablaba importantísimo cuando el cuerpo no ha sido reconocido, que tuvimos algunos casos en los que apoyamos esos servicios, ¿sí? Y realmente es bastante dispendioso el tema, ¿sí? También dependiendo del tipo de muerte, se vuelve muy largo el proceso. Pero cuando una persona está reconocida, falleció en una clínica, estaba registrada, tiene sus documentos con él, el proceso es más fácil y ahí las empresas como nosotros es donde entramos a jugar el papel importante, donde mediamos y a través del consulado que nos apoya podemos evitar que esos familiares viajen a través de esos poderes que ellos envían para que se tramite el tema ya funerario, no el reconocimiento del cuerpo, porque el cuerpo ya está reconocido, ya sabemos quién es, sino ya el tema de la tramitología, que es bastante tediosa también, porque hay que ir al Tribunal Electoral, hay que ir al Consejo Técnico, hay que ir al Ministerio de Salud, hay que apostillar todos los documentos, hay que sacar los certificados de defunción, hay Ministerio de Relaciones Exteriores, hay que hacer una tramitología amplia, ¿sí? Pero cuando eso está, digamos que organizado, cuando está reconocido el cuerpo, estaba afiliado, digamos, con ASISPRO, se vuelve más corto ese tiempo porque nosotros entre 2 y 3 días podemos hacer todas las diligencias y ya digamos que contratar la aerolínea y poder enviar a esa persona a su país de origen, a la ciudad más cercana que tenga aeropuerto, eso sí hay que tenerlo claro, y que esa persona debe tener también un servicio funerario en Colombia, sea que lo tome con nosotros mismos o sea que lo tenga independiente porque su familia tiene un plan funerario allá. Muchas personas, las familias no dejan de pagar por ellos el servicio funerario en Colombia, pero ellos adquieren uno para protección acá que tiene repatriación. Entonces es un complemento de tener el servicio funerario en Panamá con repatriación y el servicio que tienen las familias en Colombia. Entonces ahí es donde mediamos y evitamos en muchas ocasiones que esas familias hagan gastos adicionales en el tema del traslado al país. Porque muchas personas piensan que dependiendo de los fallecimientos, los consulados deben de apoyarles o deben de pagarle tiquetes o deben de pagarle estadías porque la persona falleció de X o Y manera en el país, ¿sí? Entonces, que es importante también tenerlo claro, porque sé que al cónsul le han llegado muchísimos casos de esos. Así es, Luz. Muchas veces en Colombia piensan, bueno, se murió mi hijo en Panamá, entonces llaman al consulado y dicen, necesitamos que el cadáver esté en tal ciudad, esté en Cali, esté en Pereira, esté en Barranquilla. Y no saben que se enfrentan a una situación bien complicada. Muchas veces las familias no tienen dinero de verdad y se ven abocadas a un problema también mucho más engorroso porque pues todo esto tiene unos costos. Hay que tener en cuenta que nosotros eventualmente, Luz, y eso a veces lo has hecho aquí con nosotros, muy de vez en cuando se prueba que hay una pobreza de solemnidad, que hay una pobreza real en Colombia,
Entonces, allí nosotros sí hemos logrado, pues, o tú has logrado, porque pues nosotros no hacemos esto, has logrado que se financien algunas de estas repatriaciones sin costo para las personas, pero esto es absolutamente excepcional y pues con una serie de requisitos y de demostraciones que lo hemos logrado, por ejemplo, en el caso creo que de un muchacho Josa, que creo que ese caso creo que tú lo tuviste. Sí, señor. No sé, que fue uno de los NNs que tuvimos y realmente falleció en agosto del 2019 y lo repatriamos en enero del 2020. sí, señor. Entonces, es ahí donde se vuelve complicado porque no teníamos huellas, visitamos cualquier cantidad de organismos del Estado buscando acá quién nos ayudara para poder, digamos que de alguna manera decir quién era la persona con sus huellas dactilares. El cónsul también pidió mucha colaboración en Colombia con Cancillería, con la Registraduría, y realmente uno ya se vuelve como un doliente más, porque uno sabe que allá hay una familia esperando, entonces la familia siempre está pendiente de que uno les pueda ayudar, de que si de pronto es uno el que está frenando el proceso. Entonces, a veces se vuelve uno doliente de la causa y pienso que eso también es bueno porque es un acompañamiento que uno le hace a esa familia, porque sabemos el dolor por el que pasa la familia, ¿sí? 12 años trabajando con este tema, lo hace a uno ponerse del otro lado, ¿sí? Además que yo pienso que en algún momento todos hemos estado del otro lado, todos hemos tenido algún fallecimiento de algún familiar o algún amigo cercano, y entonces nos ponemos allí en esos zapatos de la impotencia que siente la familia estando allá sin poder hacer nada, ¿sí? Esperando que el gobierno, esperando que otras personas acá, que a lo mejor ellas dirán, ellas no son familiares, pero realmente uno sufre con esas familias y trata de hacerles ese acompañamiento en la distancia para que, digamos, que sientan un respaldo, ¿sí? Porque esto no es solamente vender, esto no es solamente vender un servicio, no es solamente cómpreme, sino es tenga el respaldo de una compañía seria, de una compañía que tiene una trayectoria. Somos un grupo internacional que se llama La Ofrenda S.A., que tiene su matriz en Pereira y que tenemos una experiencia en el tema de servicios. Entonces, nosotros respaldamos a esas familias brindándoles apoyo, ¿sí? Y dándoles la posibilidad de que puedan tener a su ser querido pronto allá. Importante Muchísimas. recalcar, Marcela, qué pena, importante Tranquilo, recalcar cónsul. Que es esencial que una vez obtenido el certificado de defunción por un médico panameño, ese certificado de defunción se haga el registro civil de defunción aquí en el consulado, con el propósito pues de que en Colombia ya se dé de baja esa cédula y ya se puedan iniciar los procesos, por ejemplo, de sucesión, todos los sucesorales, y se pueda dar trámite normal, pues también a los procesos ya de las exequias en sí. O sea, aquí es muy importante que las personas entiendan que las cosas se tienen que hacer con todas las normas, la reglamentación que se exige en ambos países, en Panamá y en Colombia. De todas formas, Marcela, repito nuevamente, y Luz, el consulado siempre estará muy atento para colaborar con todos estos casos de fallecidos que son siempre, siempre muy cargados de emotividad, porque pues es una persona que estuvo lejos. Aquí hemos tenido casos que tal vez ustedes los recuerdan del prisionero o del detenido colombiano que pasó prácticamente 30 años en la cárcel y a 5 días de salir de la prisión murió. Y pues fue algo que bueno, ya queda uno bastante complicado. En este momento tenemos una señora que estaba, ustedes recuerdan, de hace unos meses, las lluvias y el deslave que hubo en la zona de Chiriquí.
también ella desapareció, el deslave se la llevó. Las autoridades panameñas nos han apoyado enormemente todo el tiempo y hemos encontrado todos los cadáveres, menos el de ella, y la familia de ella ha estado todo el tiempo aquí mirando, revisando, las autoridades las han apoyado, pero este es el momento en que no, encontramos unos restos óseos, pedimos que se le hiciera unas pruebas de ADN para ver si pues, concuerdan con los de la señora colombiana, y estamos en este momento en eso, pero esto ya hace varios meses. Así que este tipo de asuntos es muy importante tenerlos en cuenta para, como decía Luz al comienzo, que hay un turismo responsable, y ese turismo responsable lo tenemos que hacer todos, es entender que la vida no está comprada y que muchas veces uno al salir de su país, pues no sabe qué le va a pasar, y si está solo peor, como hemos tenido casos de que una de las personas de las que hablábamos ahora, precisamente María Rosa creo que se llamaba, precisamente murió absolutamente sola en una habitación y pues bueno, cuando ya nos avisaron, pues no tenían ni un solo familiar en Panamá. Entonces, pues son casos que uno siempre tiene que estar. Por esa razón, les reitero a nuestros paisanos, a nuestros colombianos, la necesidad del registro consular. Ese registro consular por todas partes ustedes lo pueden hacer. Es muy importante. De esa manera, cuando pase algo, nosotros podamos saber a quién dirigirnos, porque a la primera entidad que llaman los colombianos es cuando pasa algo con algún familiar de ustedes, es aquí al consulado, y si nosotros no sabemos dónde están, pues no podemos darles ninguna respuesta. Entonces, deben hacer el registro consular de manera urgente, y es obligatorio además. No para que darles estos documentos a la migración, no para dárselos a ninguna autoridad, no para dárselos a un acreedor, absolutamente a nadie. Esos documentos son de carácter confidencial de la Cancillería y los conservamos de una forma muy privada en nuestros archivos del CITAC. Así que los invito a que hagan ese registro consular adicional, aprovechando pues este espacio en el que estás hablando, Luz. Hablaba de lo cónsul, algo que también se lo genero como pregunta, porque muchas personas me preguntan, si yo cremo a mi familiar en Panamá, ¿me puedo llevar las cenizas? ¿Sí? Y eso es importante porque hay muchas personas que me han dicho, yo me he llevado las cenizas como equipaje de mano y nadie me ha dicho nada, ¿sí? Yo les digo, me parece muy bien que no le hayan dicho nada, digamos que coronó, como decimos nosotros. Pero eso realmente es como llevárselas de forma ilegal. Es como si hubiera llegado acá de turista y me quedo sin papeles, ¿sí? Eso es más o menos como que yo estaba registrada en Panamá, como que residía en Panamá y me fui y nunca le dije a nadie porque no pasé por migración, porque me fui, porque fallecí, me fui en cenizas. Entonces, si yo no le doy salida a esas cenizas de una manera legal, en cierto modo también me voy a ver en problemas. No sé si esos registros, nosotros registramos, digamos, el fallecido en el tribunal electoral, sea extranjero, sea nacional, sea de donde sea, pero si era colombiano, ese certificado de defunción debe llevarse al consulado, porque realmente cuando se repatrian cenizas, que es mucho más económico repatriar cenizas, obviamente, que repatriar cuerpo por el peso, por el tamaño, esas cenizas deben de, digamos, si la persona se va a llevar las cenizas, debería ser el mismo proceso como si se fuera a llevar el cuerpo, sacar todos los certificados, reportarlo en el tribunal, en el Consejo Técnico, en el Ministerio de Salud, ir al Ministerio de Relaciones Exteriores a que le apostillen todos los certificados que se debe llevar y legalmente registrárselos a la aerolínea. Llevo unas cenizas de quien en vida se llamó Pepito Pérez y acá están los documentos. Esa es la forma legal. Eso no solo por sacarlos de manera legal, eso también porque si voy a reclamar una herencia en Colombia, voy a tramitar una sucesión X o Y, pues yo debería sacar esas cenizas de una manera legal y llevarme mis documentos de manera legal. Sí, miren, mi familiar falleció en Panamá y esta es la salida legal del país de esas cenizas, ¿sí?
que es bueno que lo tengan en cuenta porque muchas personas se han llevado las cenizas sin reportar y no ha pasado nada, ¿sí? Pero puede que en algún momento la aerolínea le diga, qué pena, no la dejo viajar con esas cenizas, ¿sí? Y ya es, digamos que de la aerolínea, si lo quieren o no lo quieren hacer, ¿sí? Si quieren dejarle viajar con las cenizas o no, ¿sí? Entonces, quería pues también como dejar el datico ahí, y no sé si uno deba registrar ante el consulado de que las cenizas salieron de Panamá y que era de un colombiano. No es necesario registrar el hecho de que salgan, pero sí es necesario realizar el registro civil de defunción. Eso es lo básico, y no es necesario registrarlas en el consulado porque ya este es un tema de, como tú muy bien lo decías, un tema de viaje, un tema de traslado. Y en el tema de traslado, pues la relación es básicamente entre la persona con sus cenizas y la aerolínea. Y ya en el momento y además migración en un momento determinado. Si es el caso, si es que la aerolínea lo reporta y pide, por ejemplo, una copia del certificado de función en donde se encuentran los datos civiles de la persona para poder darle salida a la persona. Precisamente en este instante estoy terminando una investigación sobre los colombianos en Panamá, el número de colombianos que tenemos acá, y finalmente de 57.000 colombianos y de 44 que decían otros hace 2 años cuando yo llegué por acá como cónsul, hemos encontrado que somos realmente 406, una cifra infinitamente mayor, muy mayor a la cifra que supuestamente se estaba tramitando aquí. Pero ¿qué pasa? Es que hay 250.000 colombianos que llegaron y no tienen registro de salida. Son los colombianos que se invisibilizaron, y de eso hablábamos en migración, pero dentro de esos colombianos desaparecidos pueden estar muchos, pero obviamente ni siquiera un 0.1%, algo así, de los fallecidos que han regresado al país sin ser reportados en cenizas. Obviamente eso hace parte de los índices que yo tengo que tener, pues dentro de esos estudios que nosotros hacemos migratorios. Pero es bien importante esa pregunta porque me llegan muchas veces diciéndome de qué manera hacemos el traslado, si los llevamos de manera, como en una maleta, los metemos en una bolsa y listo, y se los llevaron, y ya, y se acabó el problema, y Lo allá los pueden meten, hacer, y allá los ponen. pero no está bien. Claro, entonces hay que anunciar, hay que siempre decir la cosa. De todas maneras, lo importante es hacer todos estos aspectos de manera legal. Totalmente, cónsul, Muchas totalmente. gracias por todas estas respuestas, de verdad. Quiero abrir en este momento nuestro chat de preguntas. Si alguno de nuestros participantes en este momento tiene alguna pregunta específica, los invitamos a que nos escriban en el chat su pregunta. De igual forma, me uno a la solicitud del cónsul de que las personas que en este momento no se encuentren registradas o tengan que actualizar su registro consular, en el chat les acabo de enviar el link del registro para que por favor ingresen, copien ese link, y cuando terminemos la reunión, si no lo han hecho, por favor los invitamos a que lo hagan, de verdad que es muy importante. Además, porque a través de este registro, Colombia Nos Une también va a empezar a enviar todos sus boletines de invitación a todas las actividades que vamos a estar realizando. Entonces es muy importante, y no solo con Colombia Nos Une, sino con todas las actividades que vamos a estar haciendo durante este año directamente desde el consulado. Entonces es importante que de verdad tengan este registro, saber que están aquí. Y bueno, creo que por ahora no veo ninguna pregunta en el chat. Creo que la información ha sido muy completa. De verdad, muchísimas gracias, Lucelena, por tu aporte, por tu apoyo pues, con este tema. Definitivamente eres una experta y creo que han aclarado muchísimas dudas. Y Cónsul, muchas gracias por toda su guía también con el proceso que como connacionales tenemos que realizar cuando pues tenemos alguno de estos problemas aquí en Panamá. No sé si... El chat al parecer está desactivado porque no veo la opción para el chat. El chat está desactivado. No, mira, arribita tienes un... Si Bueno, quieres dinos tu pregunta, si no puedes escribirla en el chat para poderte oír. claro, y gracias, discúlpame. Te estamos escuchando. Hola, ¿cuál es la pregunta? ¿Tienes por ahí? ¿Estás por ahí para hacernos la pregunta?
El registro de menores de edad es igual de, o sea, digamos, un menor de edad se tiene que registrar ahí también en el link que están compartiendo ustedes para el registro de colombianos. Sí, aunque no es el tema, porque trataremos ese tema de pronto en un mes más o menos, el tema de la registraduría. Lo que son, nosotros estamos registrando aquí a los hijos de colombianos pequeños, hacemos el primer registro civil de nacimiento, pero también hacemos el registro civil de nacimiento de aquellos extranjeros que tienen derecho a la nacionalidad, como los venezolanos o los panameños, que son hijos de padres colombianos o de un padre o una madre colombiana. En ese caso, hacemos permanentemente, todos los días, los registros civiles de nacimiento para proceder posteriormente a darles un documento de identidad, una tarjeta de identidad o una cédula de ciudadanía y un pasaporte. Eso es un trámite que hacemos nosotros en el consulado, no son trámites engorrosos, lo único pues es a veces las colas que se nos presentan, pero que estamos evacuándolas de una forma bastante rápida en este tiempo. Empezamos a trabajar acá desde las 7:30 de la mañana, más o menos hay 200 personas diarias que se están atendiendo, hacemos más o menos unos 100 trámites, somos el consulado con mayor número de trámites por funcionario en el mundo, de entre los consulados colombianos, y atendemos a todo el que llegue. Si es ya un niño recién nacido, tiene unas prioridades especiales para hacerle su registro civil de nacimiento. Así que cualquier inquietud al respecto, con muchísimo gusto, pueden acercarse al consulado entre 7:30 de la mañana y 1:30 de la tarde. Cónsul, yo creo que la persona lo que quería saber era consular, si en el registro consular debía de registrar a los niños. Sí, en el registro consular se deben registrar todos los colombianos, incluyendo los menores de edad pueden estar allí porque pues allí está, si no es bachiller, si está en edad escolar, lo que sea, aunque generalmente pues los registran los padres de familia. Ya para el registro consular sí es otra cosa, eso lo pueden hacer inclusive en línea, lo pueden hacer, y si no pues se acercan al consulado y lo hacen de manera presencial. Exacto, a través del link que les acabo de enviar, entonces sí se puede registrar también a los niños sin ningún problema. ¿Alguien más por aquí en el chat que tenga alguna pregunta? Miren, y yo realmente los invito a todos a que revisemos el correo electrónico. A veces uno no le para bolas a esas cosas que llegan en el correo, porque llegan a veces muchos correos diarios. Y yo antes, digamos que no tenía muy pendiente a Colombia Nos Une, a pesar de que sabía que existía, porque en algunas ocasiones me mandaban links porque daban ciertas charlas, ¿sí? Resulta que en algún momento sí le paré bolas y la charla era cómo adquirir vivienda en Colombia. Y yo siempre quería saber cómo uno adquiría una vivienda en Colombia estando en el extranjero. Y empecé a ver que hay una cantidad de temas que son importantes para nosotros, cómo legalizar los estudios que uno hace en el extranjero, legalizarlos en Colombia, el tema de las pensiones, de lo que uno ya ha aportado en Colombia. O sea, son muchos los temas que Colombia Nos Une tiene que realmente nosotros deberíamos saber o que en algún momento necesitamos, si no sabemos que Colombia Nos Une, nos puede brindar esta información tan importante. Así es, que Elena. Revisemos cuando nos envíen esa notificación, porque a veces puede ser una charla importante que puede ser de interés para nosotros. Muy importante ese punto. Precisamente por eso al inicio los invito a que de verdad empiecen a seguirnos en las redes, sigan Facebook de Colombia Nos Une, sigan su Instagram y definitivamente si están registrados, pues seguramente van a recibir todos los boletines que nosotros vamos a estar enviando con la información. Este año tenemos proyectos, charlas, actividades, capacitaciones que van a ser muy interesantes para todos los connacionales, así que de verdad los invitamos a que estén muy pendientes y que además nos ayuden a multiplicar también esta información, que no solo se quede para ustedes, sino que nos ayuden a llamar a más connacionales, que se enteren de todas las actividades que vamos a estar realizando con Colombia Nos Une a través del consulado. Realmente aquí queremos abarcar actividades con niños, adultos mayores,
y queremos acompañarlos en este proceso. Entonces, siéntanse de verdad parte de este nuevo programa que llega a Panamá con Colombia Nos Une. Siéntanse parte, escriban, estamos abiertos para escuchar también todas estas ideas que puedan aportar ustedes. Así que bienvenidos a todos. Y bueno, yo le doy las gracias a Luz Helena, le doy las gracias al cónsul Mario Javier y a todos los invitados, a todas las personas que hoy nos están acompañando. Esta fue una de las primeras charlas que tenemos como Colombia Nos Une en este 2021. Vienen muchísimas más, muchísimos temas muy interesantes, como dijo Luz Helena. Hay temas que van a estar también dirigidos a bancos, por ejemplo, todo el tema de préstamos bancarios, que a veces eso nos complica un poquito la situación, no solo con el tema del Fondo Nacional del Ahorro, sino también con bancos que están aquí, que van a abrir sus puertas y nos van a guiar un poco en cuál va a ser la forma de poder pedir algunos créditos. Tenemos, como les decía al inicio, muchísimas becas del ICETEX que están dando un 100% de beca. Entonces es importante que vayan y busquen toda esta información. Si necesitan una guía, en el consulado está la oficina de Colombia Nos Une directamente que los puede acompañar en este proceso. Pueden escribirnos al email de CEPanamá también. Ahí me redireccionan a mí directamente a Colombia Nos Une cuando tengan alguna duda de este tipo. Temas de colpensiones también son muy importantes. El tema de... tenemos otro tema muy importante y es la ley de retorno para las personas que en algún momento quieren retornar de manera voluntaria a Colombia. Hay muchos beneficios que el gobierno de Colombia les está ofreciendo a estas personas, así que todos estos temas nosotros los vamos a estar abarcando, los vamos a estar acompañando, así que bienvenidos al consulado, como dijo el cónsul, cualquier duda, cualquier pregunta, ahí estamos nosotros pendientes para poderles hacer ese acompañamiento. Y definitivamente vuelvo a decirles muchísimas gracias por acompañarnos en este primer encuentro consular que tenemos hoy, en este primer taller de migración positiva. Ya vamos a estar avisándoles pronto de las próximas charlas que vamos a tener. Gracias por tomarse este tiempo. Sé que es una hora difícil, muchos están saliendo del trabajo, están cansados, pero estos espacios son importantes para nosotros como colombianos. A veces nos quejamos mucho de que no tenemos este tipo de actividades y cuando realmente se abren estas puertas tampoco queremos asistir. Entonces, que hoy estén ustedes aquí, estén participando, para nosotros es muy importante, nos sentimos de verdad muy agradecidos. Y bueno, ya que no hay más preguntas por ahí, nos vemos pronto, estén pendientes a las redes, por favor, no olviden registrarse y estén pendientes al boletín que les estamos enviando, que ahí vamos a enviar bastante información importante. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. No sé si de pronto ya de manera independiente los que tengan dudas o me quieran contactar, les pueda compartir mis datos. Así es. Si quieres los escribes en el chat entonces o vas a... Voy a compartir solo esta diapositiva donde están mis datos. No sé si la ven. Sí, ahí está. Bueno, ahí están mis datos. Luz Helena Trejos, mi celular 6349-4005. Con mucho gusto los puedo atender si tienen alguna duda, no simplemente para el tema comercial, en cualquier otra cosa que les pueda ayudar, menos plata, con mucho gusto los puedo apoyar. Y muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Colombia Nos Une y al señor cónsul, gracias por... Muchas gracias, Luz Helena, por el apoyo en esta primera charla y muchas gracias, cónsul, por acompañarnos y por responder todas estas dudas. Y muchas gracias a todos los participantes y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Bye. Muchas gracias por todo y saludes. Estamos esperando entonces que todos ustedes asistan a las charlas que ya les decía tanto Luz como Marcela, súper importantes. Los temas de migración, bancarios, etcétera, que se van a ventilar desde Colombia Nos Une. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme también, Marcela. Muy amable. Muchas gracias. Que estén bien. Bye. Gracias. Chao. Gracias.